Buenas noches, amigos. Una nueva emisión de Extraños en la Noche. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien. Un gusto acompañarte otra vez. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Hoy, como siempre, dos bloques. Primero vamos a hablar con una de las leyendas de la música jujeña, ¿no? Que hace muchísimos años trabaja y nos deleita con su música acá, que es Mario Camacho, un saxofonista de aquellos. Y en el segundo bloque ya vamos a hablar de temas más de actualidad. Va a estar la referente de los pueblos indígenas dentro del gobierno de la provincia, que es Natalia Sarapura. Así que vamos a hacer una propuesta interesante para la noche. Pero hoy con connotaciones artísticas, culturales y sociales. Y sociales, exactamente. Una breve pausa y ya está sentado con nosotros Mario Camacho. Presentamos entonces a Mario Camacho. Él es músico saxofonista y hablamos de él, quien nació en Oruro, Bolivia. Sus primeros estudios de música los realizó en una escuela de Camiri, un poblado que pertenece a la provincia de Santa Cruz de la Sierra. A los 17 años conformó su primera orquesta, conocida como los Cardenales de España, a la vez que se desempeñaba como músico en los regimientos Abaroa y Sucre, y también en el regimiento Calama de Carabineros. Fue invitado por primera vez a la Argentina por don Ambrosio Gallito Venencia, a quien conoció en un festival realizado en la ciudad fronteriza de Villazón. Entre los años 1952 y 1955 vivió en la ciudad de La Quiaca. Luego se trasladó a San Salvador de Jujuy y fue presentado a Nicolás Emilio Rico, director de la banda de música de la provincia, quien le tomó una prueba de saxo e inmediatamente lo convocó a formar parte de la institución. Amante del buen jazz, la música tropical, el tango y el folclore de nuestro norte, acompañó y compartió escenarios con músicos de la talla de Humberto Cisneros, Ricardo Vilca, Efraín Cordero, Miguel Llave, Dino Saluzzi y muchos otros. Trabajó durante muchos años defendiendo los derechos de los músicos de Jujuy, hasta llegar a conformar con otros colegas la institución local Músicos Unidos Santa Cecilia. Se desempeñó también como miembro del Sindicato Argentino de Músicos y recibió innumerables reconocimientos, entre los que se destacan el de la Academia de Artes y Letras, el Club Amigos del Tango, Dirección Provincial de Cultura, Instituto Argentino de Opinión Pública y Colegio Médico de Jujuy. Mario Camacho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches y buenas noches a los televidentes de Canal 2. Para mí es un honor, gracias por invitarme y gracias también por no haber traído el saxo, porque siempre a donde voy llevo el saxo. ¿Se siente como que le falta algo? Me siento cómodo y soy feliz, pero esta vez vine a hablar y a saludar a todos mis queridos colegas músicos, que el 80% de mis amigos ya se han ido al otro mundo. A todos mis amigos, como estaba hablando de Humberto Cisneros, Ricardo Vilca, el Burrito La Madrid, Coya Bolívar, Hugo Barrojo y tantos amigos que uno quiere nombrarlos, pero va a ser difícil llegar a recordarse, y más a mi edad, que ya tengo 87 años de edad. Tengo que estar ensayando la música para la que le gusta a la gente mayor, porque la gente... ¿Y a usted cuál es la música que le gusta a usted, don Mario? Bueno, la música que me gusta a mí son cuando me contratan, pregunto, ¿qué edad tiene la persona? ¿Tiene 70, 80? Perfecto, ahí estoy. Y si no, pregunto. Si es más chico, hay que preguntar, ¿Sí ¿qué es chico? quiere? No. Pero cuando usted está en su casa, solo, agarra su saxo porque tiene ganas de tocar nada más, ¿qué toca? Porque tengo todas las pistas, pongo al CD y agarro el saxo y empiezo, para no olvidarme, porque es mucha infinidad de música que tengo que agarrar, pongo el CD
Y es una diversión para mí porque estoy solo. Se me ha ido mi hijo Lito, mi hijo Luis, de 53 años, un buen que le gustaba tocar la flauta traversa, era profesor de educación física, tenía sus amigos, todos los amigos eran de la municipalidad y era radical. Hubieras estado bárbaro entonces ahora. Hasta hubiese estado bien, porque tengo ahí las fotos en las reuniones cuando hablaba el gobernador. Él estaba metido dentro del medio del público. Pobre mi hijo. Ahora, con 53 años. Está en la gloria. Don Mario, allá por la primera mitad del siglo XX, ahí en su Oruro natal, ¿no? ¿Cómo llega a usted la música? Bueno, yo nací en Oruro el año 1929 y mi papá me vino de... Bueno, yo vivía en Potosí, mi madrecita había fallecido, lo he visto que lo han sacado de la casa, yo era chico, tendría unos 5 años, 6 años. Me lo sacan a mi mamá, tapa con una franja de colores. Yo no sabía que era la muerte, nos llevan al cementerio a mi hermano y a mí. Y en el cementerio nos dan un cartuchito de caramelito, nosotros mientras que a mi mamá lo enterraron, que sabía que era la muerte. Y bueno, de ahí, del cementerio, hemos salido mi hermano y yo, sin destino, no teníamos familia, mi papá estaba en la guerra. Mi hermano era sobrino de un mayor Tobar y ha llegado de la guerra, mi papá nos ha juntado a los dos, nos ha llevado a Camiri. Y en Camiri vivía, ahí tenía su casa mi papá, tenía mi madrastra ya, una señora bien. Y en Camiri me hice amigo de un señor, era asistente, le compraba todas las bebidas que le gustaba a él. Y él me enseñaba a tocar el requinto, el clarinete requinto. A los 10 años ya tocaba el clarinete. Tocaba el requinto, tocaba mis piezas que no me olvido nunca. Como lo que uno aprende de niño, difícil que se olvide. Ahora quiero aprender, no puedo. Hay que buscar el mataburro. ¿Y qué tocaba en ese? De ahí de Camiri me vine a La Paz. En La Paz formé entré a la escuela de música y a los 17 años ya, como dijo el señor, formé mi orquesta y trabajé. Me vine contratado hasta Oruro. ¿Y ya tenía el saxo en la mano? Ya tenía. Ya era. Y de ahí me contrataron a Villazón, el 52. Estuve en la revolución de Paz Estensoro. Estaba cuando lo han sacado a Paz Estensoro, en el Calama. Después ahí estaba cuando ha vuelto Paz Estensoro, también estaba en la revolución del 9 de abril. Y después me vine aquí, contratado a Villazón. Villazón me conocí con Gallito Ambrosio Venencia, el hombre de mucha esencia, decía. Cumplí mi contrato en Villazón para irme, ya vine a despedirme de Gallito de La Quiaca, le digo, Gallito, me voy. No, dice, quédate aquí en La Quiaca, Mario, dice. Bueno, no me he hecho rogar mucho, tenía la casa Gallita, me quedé. Formé la orquesta de jazz y la orquesta típica. Antes era jazz y típica, los bailes. La jazz, la típica, Gallita. Ganaba 100 pesos por noche. ¿Y eso era mucha o poca plata? Mucha plata, porque me hacía un traje completo con botines, taquito carretel, pantalones hasta aquí con faja, con 6 botones, de un solo botón, una corbata, camisa en Manhattan, esa toda. Me decían el dandy, me decían en La Quiaca, porque tenía un traje igual que ese. Me decían el dandy, cada sábado me hacía coser un traje. Y feliz vivía en La Quiaca hasta que llegó mi nombre. Andrés lo hace sábado de por medio, pero bueno. Ahora, cuando estuvo acá, por ejemplo, Tomás Lipán,
él se identificó como esencialmente coplero. Estuvo otro músico como Pucho González, dijo, no, dice, yo soy guainero. Bueno, y así cada uno de los músicos que han venido, José Simón, le gustan los bailecitos. ¿A usted con qué ritmo se identifica? Bueno, yo tenía todos los ritmos. El primer ritmo que tenía era la orquesta de jazz que tenía, jazz. Y vino Carliño y vino a tocar aquí y lo hice padrino de mi orquesta. Se llamaba, en vez de Mario Camacho, como yo me llamo Mario Migueliño y su Jazz Band do Brasil era Migueliño y su bandita. Y él me daba las partes, yo lo pasaba, y estaba alojado en el Savoy, frente a la estación Carliño. Buen músico, Carliño. Y ahí hice mi carrera, toqué mi bandita, Migueliño y su Jazz Band do Brasil. Mario Camacho y sus mariachis, entraba cantando en el Ideal Park, eran los carnavales que ganaba plata para tirar al techo. Mario Camacho y los mariachis, Merci y sus canyengues, tocaban milongas con clarinete, guitarra y bajo. Después, Merci y sus canyengues. Después hacían música chamamé también. Y lo único que no hacía tango, porque hacía traer una orquesta de Tucumán a décima, con toda la orquesta, al Ideal Park. Carnavales hacemos en el Ideal Park con toda la orquesta. Yo entraba de mariachi, todo. Y 5.500 pesos ganó el 58. 5.500 era un dineral. Yo ganaba 500 de sueldo en la policía. Claro. Sí, 1.500. Yo tenía... Ahora, acá veo que usted tocó con grandes como Barrojo, Dino Saluzzi, Ricardo Vilca. ¿Qué le dejó cada uno de estos grandes de la música? Miguel Llave también un gran músico que se ha ido a Francia, ha vuelto. Ricardo Vilca, lo he admirado a ese hombre porque era tan humilde, tan músico, un carácter especial. Enseñaba a sus músicos uno por uno las instrumentaciones. Grandioso Ricardo Vilca. Usted con Vilca tocaba el jazz, el saxo, perdón. Yo tocaba el saxo, pero cuando el Ricardo estaba tocando, por ejemplo en Chunquín, cuando venía Tomás Lipán, recién estaba Tomás Lipán entrando, yo ya era la estrella de Chunquín. Tomás venía con su guitarra, prácticamente se ha hecho en Chunquín, con Alfonso, y después con todos los músicos que tenía. Cisneros conformaba la orquesta mía. Era Cineritos el mejor músico que ha habido aquí. Armando Pelo, otro gran músico que para mí, que lo saludo mediante este canal, lo saludo a Armando Pelo y a todos los músicos de Jujuy, que quedan pocos de su generación. Claro, pocos ya no hay, no sé cómo tiene Dios tanta paciencia para soportarme en esta tierra. A veces me digo, ¿yo por qué? Y a veces digo que me lleve, y a veces digo que no. Porque... Ahora, si lo lleva, que lo lleve con su saxo. Eso. Pero no va a poder el saxo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a regalar. ¿Y qué piensa de las nuevas generaciones de músicos? La nueva generación, todos... Anoche estaba viendo ese cantante, Quecho Sánchez, ese peladito. Qué grandioso músico. Que estaba viendo en canal de Buenos Aires. Abel Pinto. Abel Pinto, sí. Buenazo. Tiene una voz para regalar, para hacer para hacer dulce, como se dice. Después de acá, de los músicos aquí de Jujeños, Armando Pelo, entraba la banda también, instrumentaba la música muy bien. Cineritos instrumentaba la música
ha hecho la instrumentación cuando era subdirector. Él hacía las músicas para Tucumán, para la Sinfónica de Tucumán, para Morito. Morito, yo lo conocía a Morito allá. Y nos invitaba a la Plaza 24 de septiembre en Tucumán, nos ponía 2 sillas y a escuchar la retreta. Y en el ensayo, ensayaba toda la instrumentación que ha hecho de Canaro en París. No falta siempre un hito, un cohete de músico. Dice, maestro, dice, aquí hay una nota turista, dice. A ver, Cisneros, toque tal nota, usted toque tal nota, usted tal nota. Bueno, las 4 notas, hagan. ¡Chin! Era una octava con una novena. ¿Qué está? Perdón, macho, está bien. Ahora, usted decía que Vilca es un hombre esencialmente humilde, ¿no? Dino Saluzzi, que afortunadamente todavía sigue en este mundo. ¿Qué hacía con Dino? ¿Qué música Saluzzi. hacía? El Cuchara Saluzzi, grandioso. Y los hijos también, súper grandiosos. La verdad. Ahora, una cosa es escucharlo y la otra es acompañarlos con el instrumento. Ahí la situación varía, ¿no? Sí, pero lástima que hemos tocado con Saluzzi en la banda, en los conciertos en Salta. Él era clarinetista, yo era clarinete solista de la banda de aquí. Y ahí estamos en la foto con Saluzzi, se le va los ojos a Saluzzi tocando. Es un gran saxofonista, un buen músico, un músico de ley. Así que del César al César, para mí Saluzzi, el Cuchara. El Cuchara es un grande. Ha ido a tocar conmigo a Tilcara, lo ha contado Miguel Llave, otro grande. Entra Saluzzi con un baterista, tocaba la batería, no se sentía una suavidad. El hijo de Saluzzi, un muchacho morocho de ojos azules, tocaba el bajo. ¡Oh, qué cosa magnífica! ¡Qué hermoso! Ese trío. Y Saluzzi tocaba el saxo. Y yo dedicaba a aplaudir en el negocio de Miguelito Llave. Y digo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? Digo, bueno, termina Saluzzi con su trío. Te toca entrar, Mario, solo, sin acompañamiento, ni a mis disquetes. Y entro de mesa en mesa. Eso me ha salvado. Con su saxo. Con mi saxo. ¿Y qué tocaba? Tocaba música, boleros. Boleras. Entonces, entraba y entrar de mesa y la gente me seguía. Ahora, don Mario, ¿por qué le diría a usted a un joven que agarre un instrumento y estudie música? Porque la música de ahora es tan diferente a la música nuestra. La música nuestra es el pasodoble, el foto, el cha-cha-cha, el mambo, el swing, que eso ya ha desaparecido, ya no hay. Ahora la música moderna es grandioso, como estaba viendo cantar a todos esos nuevos cantantes. Ya no es la música de hacer 8 compases, repetir los 8 compases, no, ya no, es otra música, una música recitada. ¿Pero por qué el joven tiene que estudiar música? Porque adelanta a escuchar. ¿Qué le da al alma la música? Bueno, la música que le da a la juventud es la que está haciendo furor, esos chicos de ahora. En cambio, yo me presento para los jóvenes, paso como desapercibido. Así que mi música ya como soy, como decir, ya soy un tipo descartable ya. Y digo yo, gracias porque me han invitado ustedes, gracias, porque yo ya me pensaba descartable. Incluso hoy día, día de la música, todos los años me invitaban al asado de la banda de música. Todos los años. Y esta mañana mi hijo me dice, papá, no te vas a olvidar. No, y no están haciendo asado, sí están, y no me han invitado.
qué lástima, digo. Bueno, ya, no importa, soy descartable, no importa. Además, papá dice, cuesta 150. Pero ¿qué es 150? No es 150, sino es la satisfacción de recibir una invitación que cueste 500, que cueste 1000, pero que se acuerden de un viejo. De eso un poquito me sentaba. Esa es mi vida. Pero a Jujuy he representado con Gorriti, iba a jugar a Tupiza, Uyuni, Oruro, Colquiri. Yo era, el acordeón iba, yo era masajista del equipo, pero lo que menos masajaba. Esa es otra actividad entonces. A ver, pero don Mario, a ver, ¿usted qué toca? ¿El saxo, el clarinete, qué toca? ¿O todos? ¿Y los músculos? Toco el teclado, toco el acordeón, el saxo, el clarinete, el soprano. Y por ahí cuando no hay quien cante, canto también. Así, hago de todo. Por eso dice, ¿cuánto cobra ahora don Mario? La verdad, si le digo, no quiere pagar. Dígame, ¿cuánto quiere pagar? Tanto. Bueno, listo, vamos. Esa es la oferta y la demanda entre nosotros. ¿Y va usted solo o tiene un pequeño grupito? Solo. Pero tengo un cantor que no le doy mucho, pero le doy unos 500 pesitos ya, para que me acompañe unas cuantas canciones, nada más. Bueno, pero cuéntenos de esa otra actividad, de acompañar al equipo Gorriti a jugar y ser masajista. ¿Cómo era el tema? ¿Cuál? Usted dice que se fue de gira a Bolivia con Gorriti. Con Gorriti. Sí, hemos jugado Tupiza, hemos ganado Uyuni, frío Uyuni. Pero usted era masajista. No, masajista, como masajista he ido, pero no era el masaje, sino llevaba el acordeón, así que entraba el equipo y hacemos el muahuaqueño y entramos bailando las chicas, todas hasta. Llego a Oruro, mi pueblo, y me había desviado y me he olvidado que había ido con el equipo porque los amigos me han invitado y buscaban al masajista, claro que no había el masajista. Y al día siguiente, ¿qué ha pasado? Yo que le digo, bueno, pero Oruro, después ganamos en Oruro, nos han barrido. Colquiri nos hemos vengado. Yo les tocaba mucho tango el Colquiri, les gusta el tango en ese pueblo. Yo tocaba el acordeón. Me quedo un minuto en Oruro. Ya. ¿Tocó en una diablada o no? No, pero yo toco diablada, porque la diablada generalmente está compuesta por bandas de 20, 30 músicos, las diabladas, sí. Las morenadas diabladas, todo está compuesto, no por orquestas, por bandas. ¿Y nunca le tocó acompañar a una morenada o una diablada? No, toco todas esas cosas, pero para que baile la gente de aquí, para los carnavales. A pesar que de los carnavales ya no toco, hace más o menos unos 5 años que no toco, porque viajo, me voy a Tarija a pasar carnavales, me voy a Cochabamba. Pero ya va a bailar el carnaval. A bailar, llevo el saxo por si acaso siempre. Porque el saxo es mi compañero. Él me saco el saxo. Hoy tengo un equipo que ahora ya no necesita corriente. Pongo el CD, listo a bailar. Ahora, ¿el saxo lo ayuda con las chicas o no? Ya no. Ya no. ¿Y en su época de mozo? No quiero decir nada porque todo puede ser usado en su contra, señor. ¿Qué dirá la gente? Hacer tu historia, Mario, dice, no. Porque en la historia uno tiene que decir la verdad y tiene que hablar la pura verdad. Si voy a mentir, no vale. Y si hago la historia, voy a comprometer a muchos. Digo, mejor no. O sea, no va a escribir su autobiografía. Nada, porque tengo un ranchito donde tanto diploma tengo, tantos regalos que me han hecho.
regalos. He tenido la felicidad de recibir de manos de la señora de Kodama de Borges un arte silestre. De todo, de todos. Y siguen regalándome. El otro día la boliviana me regaló un cuadro. Así que Jujuy para mí, y después me he ido con Academia Mercantil, por Camiri, Santa Cruz, Puerto Suárez, Brasil. Me he encontrado con Banzer esa vez, con la Academia Mercantil a jugar. También era masajista, pero llevaba el acordeón. Entrábamos a la cancha, llegando hasta el carnaval, y las chicas. ¿Le gusta la música propia de Jujuy? A mí toda la vida, me encanta la música. Yo hago chacareras, hago zambas, toco. ¿El guanuqueando lo hace o no? ¿Ah? El guanuqueando de Ricardo Vilca. Ay, guanuqueando Ricardo Vilca. Era tanto. No lo hago ese guanuqueando de Ricardo Vilca, pero no lo toco los temas de Ricardo, pero él ha escuchado muchos temas muy, muy bonitos. Tengo el último disco que he hecho del himno, el himno a la bandera, sí. Todas esas cosas. Macanudas, lindo. Como cuando hacían los tequis, estaban empezando recién, que les enseñaba Cisneros y los Chani. Los Chanis, los hermanos Chani. Y otro recuerdo grande que de uno de los Chanis. He sentido mucho la pérdida de su hijo, de Forito. ¿Y qué va a ser? Son cosas de la vida. No hay que resentirse, no hay que enojarse. Es la voluntad de Dios. A mí me ha quitado a mi señora, a mi hijo, a mis 2 hijos, me queda un hijo. ¿Qué voy a hacer? No voy a enojarme. Hágase tu voluntad, Señora. Pero no me descuido de rezar en la mañana, rezar en la noche, rezar en la mañana. Hoy día de Santa Cecilia tenemos que prender una velita para mi santita. Los sábados 2 velas, sí o sí en mi casa, y flores toda la semana. Los lunes una velita para mi alma. Esa es mi vida. Y tocar el piano, me siento a tocar, a rebuscarme, a recordarme de todas las composiciones que tengo. Tengo tantas composiciones y no los puedo dar a luz. Ya va a llegar el momento. Pero ya no va a llegar, ya no hay tiempo. Siempre hay tiempo, don Mario, siempre hay tiempo. Ojalá. Y don Mario, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos extraños en la noche acá en la señal de Canal 2. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia de vida. A ustedes las gracias. Y con todos mis amigos jujeños, que los quiero de alma a mi Jujuy querido, brindo este vaso de vino por ellos. Y muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Gracias, Camacho. Una breve pausa y ya está con nosotros la señora Natalia Sarapura. Y ahora presentamos a Natalia Sarapura. Ella es secretaria de Pueblos Indígenas en el gobierno de la provincia de Jujuy. Ha sido coordinadora general del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy. Ha sido vicepresidente primera del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, un organismo multilateral de cooperación internacional conformado por 22 estados. Recibió varios premios, entre ellos de Alemania. Desde muy joven su militancia en Jujuy la llevó a participar de espacios internacionales y a la vez esa experiencia enriqueció su enfoque local. Su lucha es derribar los estigmas y los estereotipos que existen sobre los pueblos originarios. Natalia Sarapura, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Se habla de una militancia muy joven por los derechos de los pueblos aborígenes. ¿Cómo comenzó esa militancia? Bueno, yo siempre digo de que una bendición que tuve en la vida es poder haber recuperado el orgullo de mi identidad por un trabajo de escuela. Por eso soy una militante que cree que la educación es un pilar fundamental para generar procesos de dignidad.
Yo había migrado de mi comunidad a la ciudad, como muchos de los jóvenes indígenas que por cuestiones económicas y de acceso a la educación y por un trabajo de escuela que nos invitaban a hacer como investigación sobre los pueblos indígenas que habían habitado como algo histórico y que no era presente. Yo llegué al Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, que en ese tiempo era una organización de hombres y mujeres, a recopilar, a recibir información de los pueblos indígenas, pero con ese concepto de que habían sido parte de la historia y que no eran una realidad. Es decir, como objeto de estudio, como algo externo, como algo fuera externo, del tiempo. Sí, que además no nos tocaba a nosotros. Entonces siempre me acuerdo de que una primera sensación que sentí cuando entré a esas instituciones de sentirme como en mi propio lugar. O sea, yo había migrado, había sufrido cuestiones de discriminación, había sentido la diferencia de ser de un lugar distinto, y algo que me llamó la atención es de que en esa organización me había sentido como en un lugar que sentía muy propio. Empecé primero, mi primera actividad fue... Perdón, un paréntesis, usted dijo... salí de mi comunidad. ¿Cuál era su comunidad? Mi comunidad es Miraflores de la Candelaria, yo soy del departamento Cochinoca, soy colla, y bueno, migré por razones, primero soy asmática, y una de las primeras razones era que en el inicio de mi adolescencia tuve muchos problemas de salud, y entonces para poder medicarme tuve que salir, y eso fue tuve un proceso de desarraigo que cuando llegué a este espacio noté esto de cómo uno se siente cuando está con sus pares. Me acuerdo que las primeras actividades que yo hice en mi proceso de militancia fue servir el té, o sea, el mate, el café a los dirigentes que venían, llegaban de las comunidades y mi rol era atenderlos, darle el té, servirles una taza de café. Después empecé a participar de la organización, aprendí a escribir a máquina para hacerle las notas a los dirigentes, entonces mi segunda tarea era hacer notas. Después clasifiqué artesanías, la gente enviaba sus artesanías, los hermanos enviaban sus artesanías y yo clasificaba las artesanías. Decía, bueno, qué producto eran, de qué comunidad, de qué lana, y hacía como, en ese momento la organización vendía artesanías, las preparábamos para la feria, las exposiciones, y después hacía gestiones, digamos, como era como la chasqui acá era la persona que iba, hacía trámites y asumía un proceso de compromiso con la causa indígena. Desde un rol muy pasivo, estuve durante más de 10 años en actividades de totalmente colaboración y contribución, aprendizaje. Tuve la suerte de formarme con los hombres y mujeres que inauguraron la causa indígena. En ese momento no había personería jurídica, era el año 91, viví el auge de los 500 años, el planteo de cuando el movimiento indígena tiene un boom, porque son los 500 años y se hace ese movimiento de protesta y de incidencia. Creo que la sociedad pudo mirar al movimiento indígena cuando fue los 500 años, y en ese momento todavía se veía la causa indígena como un sector de reivindicación cultural, ¿no? De derecho a reclamar que existíamos y éramos distintos. Ese era como el planteo que se hacía de las comunidades y los pueblos. Por mucho tiempo estuve en esa tarea de colaboración, sin roles de liderazgo, y bueno, fui asumiendo procesos. Me formé con los hombres y mujeres que inauguraron la causa indígena, por lo tanto con una mística de compromiso y de orgullo con la identidad y de visión de transformación de la sociedad. ¿Cuál es la causa indígena? Usted la nombró varias veces, por eso es que le pregunto. Sí, además hizo una acotación, justamente como que en un momento se acotaba solamente a lo cultural. Hay algo más que es eso en la causa. Bueno, yo le digo causa, a lo mejor es porque uno usa los conceptos y las palabras bien asociadas a la vida. Yo he hecho desde ese proceso una vida asociada a la reivindicación de la identidad, no he hecho otra cosa. O sea, terminó la secundaria y solo me he dedicado a liderar, a participar, a acompañar procesos de reivindicación de los pueblos indígenas.
No he estudiado una carrera, he tenido participaciones políticas, pero siempre asociada a esa visión de transformación de la sociedad. Creo que la causa indígena es una visión del mundo liderada por los pueblos indígenas, una concepción del orgullo de la identidad y una vocación de que los valores que tiene la identidad y los valores que tiene la filosofía de los pueblos indígenas puedan ser conocidas y apropiadas por otros y otras. Por eso yo siempre digo que la causa indígena no es solo para los indígenas, la causa indígena es un valor, una visión del mundo, unos conceptos practicados en una identidad, expresados en una espiritualidad y que pueden ser compartidos con todos. Ahora, hay cuestiones que hacen a la realidad que vivimos, que es que vivimos en un mundo absoluta y totalmente globalizado. Resistir a la globalización me parece algo absolutamente inútil, ¿no? No. O sea, ¿cómo frenamos una globalización cuando cada uno de nosotros, inclusive aquellos que viven en los lugares más alejados, tienen acceso a un aparatito de eso? Claro. Y entró al mundo globalizado? Y es que ese es un estereotipo falso hacia el movimiento indígena. Siempre se ha visto a lo indígena como lo que se opone al desarrollo. ¿Pero no serán los propios indígenas los que transmiten ese mensaje? Yo creo que no. Yo creo que los pueblos indígenas transmiten la expresión de una identidad y de una visión que claramente propone una reflexión de qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza y qué tipo de valores queremos sostener y que no necesariamente son opuestos al desarrollo. Más bien yo diría que no solo no nos oponemos a la globalización, sino que queremos globalizar nuestra forma de vivir, sentir y pensar. O sea, queremos imponer esto. No sé si imponer, queremos compartir, porque creemos que el gran problema de la sociedad y del mundo es la homogeneización. Pensar que hay una sola forma de pensar y de existir y una sola forma o una sola dirección, ¿no? Acá voy a disentir con usted. Yo creo que si hay algo que nos da el mundo globalizado es la diversidad absoluta, ¿no? No me refería al proceso de globalización, me refería a que ha habido un momento de la sociedad y la historia donde se sostenía una sola forma de visión del mundo, que era lo occidental, como una cultura dominante. Y creo que la globalización es una oportunidad, una invitación para poner otras formas y otra visión del mundo a compartir, y si se quiere en comparación. Entonces creo que la globalización para el movimiento indígena es una oportunidad histórica, además, porque la filosofía y los principios del mundo indígena son filosofías, son principios que esta sociedad y en este momento la humanidad se necesitan. Por darles algunos paradigmas que el movimiento indígena aporta al proceso de la sociedad y el proceso actual en el que vivimos en la región. Por darles un ejemplo, los pueblos indígenas somos portadores de la relación armónica con la tierra, ¿no? Hoy en día todo el cambio climático, los procesos sociales que vivimos son una invitación a recuperar esa relación armónica con la tierra. Pero no es propiedad privada de los pueblos indígenas eso. No. Si hablo con un budista seguramente me va a decir exactamente lo mismo que usted. Son de las culturas antiguas que en esta región, digamos en América Latina, somos los pueblos indígenas la que tenemos ese proceso. Si estaríamos hablando, por ejemplo, en el Oriente, son otros pueblos que reivindican eso. Lo que quieren decir es que tienen aportes para este tipo. Claro, y que en América Latina pueden mirarnos en nosotros para esos aportes. Porque siempre ha habido en América Latina como una visión de desconocer la presencia y mirar hacia afuera. Por ejemplo, el budismo es una cultura antigua, ancestral como nosotros, que se ha logrado instalar y traspasar. Pero mirarse, una dificultad que tenemos es mirarnos a nosotros mismos. Mirar a sus pueblos indígenas en América Latina es mirarse a la raíz propia de esta región. O sea, somos los pueblos indígenas los portadores de una cultura milenaria que no desapareció y que está presente y que además tiene una visión del mundo que la quiere compartir. Yo creo que ha habido momentos donde la causa indígena se ha planteado como un movimiento de resistencia a procesos de pérdida de la identidad, pero ahora es un sector de la sociedad que tiene valores que quieren que sean respetados y que fundamentalmente quieran ser compartidos. Por eso yo decía, el movimiento indígena de un movimiento cultural, porque nace
producto de los procesos de discriminación, nace producto, digamos, de los desarraigos, del dolor del desarraigo, y nace como una reivindicación cultural. Uno lo primero que reivindica es la identidad, la cultura. Pero el movimiento indígena es un movimiento que tiene aportes ideológicos, que tiene aportes filosóficos, que tiene aportes espirituales. O sea, la espiritualidad de los pueblos indígenas puede ser un valor que la sociedad pueda compartir y conocer más. Es más, Jujuy tiene mucho de la práctica espiritual indígena, a veces inconsciente. Es más, ya le aportó al cristianismo bastante. Claro, y el cristianismo jujeño es un sincretismo de la espiritualidad indígena y de la religión católica. Absolutamente. Y eso es si se quiere, un proceso de asimilar lo indígena en la religión, a la inversa, digamos. Por eso yo creo que ha habido debates no realizados en este Jujuy, donde ha puesto a lo indígena como lo que se opone a, ¿no? Cuando había gobiernos anteriores que no querían discutir qué tipo de desarrollo económico o por qué solo la minería y no otro modelo, ponían a lo indígena como lo que se opone a. Por ejemplo, nosotros ahora como gobierno provincial decimos, nosotros queremos reconocer, lo primero que reconocemos es que estamos ante una provincia con un rico territorio, rico en diversidad natural, rico en diversidad cultural, y hacemos una invitación a que podamos profundizar esas reflexiones de qué son los aportes de la diversidad cultural. Gerenciar la diversidad cultural es una deuda de la sociedad, del Estado, de los medios de comunicación, y es una apuesta para acabar la discriminación, para generar procesos de mayor equidad, pero fundamentalmente también para encontrar una verdadera identidad que nos nuclea todo. El ser jujeño tiene que ver con una raíz indígena, pero también tiene que ver con una identidad actual que contenga aquel que no se reconozca en su raíz indígena, pero que siente ese amor por la tierra, arraigada a los valores y a la matriz cultural que acá hay, ¿no? Ahora, como funcionaria pública, desde una secretaría del gobierno de la provincia, ¿qué políticas públicas se pueden generar para lograr estos objetivos? Una primera invitación que estamos haciendo, y como queremos inaugurar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, que vemos y sentimos que había sido como de enfrentamiento, ¿no? Una relación donde no podíamos construir agendas comunes, donde siempre hay demandas, conflictos, y no hay la visión de un Estado. El Estado somos todo, y en ese sentido nosotros hemos hecho la creación de la Secretaría. Por un lado viene a reparar una deuda histórica, y por otro lado viene a reinaugurar una nueva relación donde hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, pero también una responsabilidad de los propios pueblos de ser partícipes y protagónicas en su ejercicio de ciudadanía con el Estado. Nosotros estamos en esa reinaugurar relación, caminando el territorio con el gobernador. ¿Es difícil cambiar ese parámetro? Es un proceso histórico, no es una tarea fácil, porque hay pueblos indígenas que han tenido escasa presencia en el Estado, tenemos comunidades donde no hay un puesto de salud, donde no había una policía, donde no hay una escuela. Donde no tienen documentos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la presencia del Estado? Tenemos comunidades donde el Estado ha violentado algunos de sus derechos en tiempos pasados, y entonces generar un proceso de confianza no es una tarea fácil, es una construcción social. A mí, que vengo del movimiento social y el movimiento indígena, también nos genera un proceso de entender que no vamos a cambiar esa relación con una apuesta del gobierno solamente, sino con una construcción. Estamos caminando el territorio, construyendo agendas de trabajo, estamos asumiendo las responsabilidades de las ausencias del Estado, estamos generando compromisos y intentando interactuar con todos los organismos para construir procesos de mayor presencia y generación de políticas públicas interculturales. En este Jujuy, ustedes han visto que hay una apuesta en nuestro plan de gobierno, es el plan de gobierno Pachamama, donde hacemos una clara defensa del medio ambiente y una clara visión de un modelo de desarrollo
sostenido en la diversidad productiva que hay. Entonces queremos reivindicar este rol productivo de los hombres y mujeres indígenas como productores ganaderos, como productores de quinoa. Estamos asumiendo como un proceso también de empoderamiento de la diversidad cultural. Hemos acompañado a las comunidades en sus prácticas culturales y hacemos que el Estado asuma que la identidad de los jujeños es un potencial de la provincia, no es una tarea de los ciudadanos, sino que debe ser una política pública. Yo creo que seguramente no vamos a acabar con los 520 años, pero vamos a inaugurar un proceso. Y en eso soy muy consciente en lo personal y en lo institucional que, si bien es cierto tenemos grandes desafíos, nosotros debemos acreditar el mayor esfuerzo, pero además debemos tener una conciencia de la responsabilidad que nos cabe, ¿no? En la concepción de desarrollo que se está hablando a partir del discurso del gobernador principalmente, se concibe de que todos los aspectos o todas las áreas productivas de la economía deben ver el tema de agregar valor. ¿Cómo lo ven esto en las comunidades aborígenes para también sacar del ámbito de una economía de subsistencia y de una economía productiva que pueda agregar valor a cierta producción y que ese valor agregado sea compartido en esa comunidad, ¿no? Bueno, nosotros lo primero que hemos definido como una tarea prioritaria para eso es como relanzar el programa de regularización de tierra y hacer con las comunidades que ya tienen sus títulos de tierra, que en Jujuy hay varias, alrededor de 70 comunidades han logrado tener sus títulos de tierra, asumir procesos de desarrollo. Siempre hablamos de propiedad comunitaria, ¿no? Propiedad comunitaria. En ese caso hay también miembros de comunidades que han optado por su título individual y también, digamos, tienen avance en sus expedientes y están en esa situación. Bueno, Jujuy tiene una diversidad cultural. Por ejemplo, hay hermanos que están haciendo una experiencia de darle valor agregado a todos los productos y derivados de la carne de llama. Ellos están localizados en una región de Yavi, como un ejercicio de autogestión desde un proceso organizativo. Nosotros pensamos que esa experiencia, ellos hacen chacinado, fiambre, de la carne de llama, articulan con 11 comunidades para que le provean de las carnes. Nosotros pensamos que esa experiencia, que es una experiencia localizada, puede ser trasladada a otros productores. Nosotros en Jujuy somos uno de las provincias con mayor capacidad productiva de camélidos, o sea, nosotros somos los productores de carne de llama por excelencia y tenemos una tarea ahí de generar procesos de valor agregado. Por un lado vamos a generar compartir experiencia con los que están más avanzados. Tenemos el mandato del señor gobernador de revisar la legislación y de promover una legislación nacional que vaya a fomentar la producción a mejorar y a fomentar todos los derivados de la producción de camélido, de la carne de llama, y estamos en esa tarea. Vamos a crear una mesa para trabajar la ley con organismos del Estado provincial y nacional. También estamos, el Estado provincial ha hecho una apuesta a la... Cuando hablamos de la llama no es solamente la carne, sino la lana, todo. Acá en Jujuy hay algunas experiencias en lo textil, claro, que estamos mejorando, inclusive ahora, por ejemplo, el Estado provincial en su diálogo con las comunidades vicuñeras, que ya han hecho esquilas de vicuña, que ya están en condiciones... Los chacus funcionaron muy bien, ¿no? Funcionaron muy bien y nosotros lo estamos fomentando en las regiones donde no se estaban haciendo, y el porcentaje del Estado provincial, el gobernador ha tomado la decisión de que sea para las propias comunidades, que ellos puedan usar ese porcentaje para recuperar el trabajo con la lana, el hilado y la mejora. Tenemos una apuesta a que ese desarrollo local sea una oportunidad de generación de mayores ingresos. El turismo de base comunitario es todo otra herramienta para el proceso de desarrollo local. Estamos trabajando planes de desarrollo integral en distintas regiones. Usted nombró el turismo, ¿no? Y si hacemos un repaso por el mapa mundi, veamos cuáles son aquellos países que han logrado un crecimiento, un desarrollo económico y social importante, son aquellos que han entrado a la globalización con su identidad muy fuerte y muy marcada, ¿no? Sí. Nunca dejaron de lado su identidad. Y en la inmensa riqueza cultural que tienen los pueblos
indígenas, los pueblos originarios, hay algo que los gobiernos en general, todos en general, y este en particular también, nunca cuidaron, que es la lengua. Sí, es real, nosotros coincidimos. ¿Cómo hacemos para cuidar la lengua, ¿no? Que no se nos vaya? Yo coincido con lo que usted dice y mire, nosotros, yo entre mis responsabilidades anteriores, aunque la mantengo en este momento, soy rectora del primer Instituto de Educación Superior Intercultural, Campín Taguazú Gloria Pérez, que es el primer Instituto de Educación Superior para pueblos indígenas en Argentina. Hemos creado este instituto en el año 2009, teníamos 4 carreras, 2 de las cuales es Tecnicatura Superior en Lengua y Cultura Quechua y Revitalización Lingüística, y Tecnicatura Superior en Lengua y Cultura Guaraní y Revitalización Lingüística. Entendiendo no se me olvide del Wichi. En guaraní. Ahora nosotros estamos trabajando con comunidades en Salta y ellos nos están pidiendo trabajar la lengua wichí, pero en honor de verdad todavía no hemos empezado. ¿Y el aymara? No en la zona, casi no. ¿Hay pocos? No hay comunidades ¿No hay? que hablen, pero hay hermanos que han migrado. En cambio, en el caso del pueblo quechua hay comunidades que hablan, comunidades enteras que hablan, aunque en honor de verdad el idioma se está manteniendo en las generaciones adultas. Y cuando se pierde un idioma, se pierde una forma de pensar, una forma de expresar, una filosofía. Y eso es, y el pueblo Atacama está planteando que a través de intercambios con los pueblos atacamas que están en el lado de Chile se pueda recuperar el Kunza. Bueno, en ese sentido nosotros hemos venido trabajando y el gobernador ha continuado ese apoyo a este instituto en promover esta recuperación de las lenguas. Es una tarea no fácil porque, como les digo, el idioma indígena está quedando en las generaciones adultas. Sin embargo, hay muchas prácticas culturales que mantienen palabras de las lenguas. Entonces es una tarea que debemos fomentar con mayor fuerza y que es importante para los procesos. Natalia seguramente se acuerda, ¿no? Pero a mediados del año pasado, o a principios del año pasado, un maestro en una escuela en medio de los cerros, en el diálogo diario con sus alumnos, introducía palabras en quechua. Sí. Fue sancionado, que era una locura, sí, un delirio. Fue sancionado. Nosotros, sin darnos cuenta, incorporamos palabras. Exactamente. Sí. Y este metro, por ¿viste decirlo, cuando la gente dice es algo caima? No. O sea, son... Jujuy tiene mucho lo indígena. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando nosotros caminamos en agosto y sentimos que el olor de saumerio está en las instituciones, en la calle, y todo el mundo se sauma y todo el mundo da de comer la tierra, ese es lo indígena de Jujuy. Cuando en noviembre se esperan las almas y los cementerios como nunca están llenos de flores y hay esa concepción de que los muertos no se fueron, están, y que los esperamos, porque en la filosofía indígena la vida, todo es par, dual, hombre, mujer, noche y día, vida y muerte. La muerte hace parte de la existencia misma porque hay una conciencia de que somos energía. Entonces, las plantas son energía, los árboles son energía, las piedras son energía. Por eso lo sagrado de la naturaleza, porque nosotros somos energía. La palabra es energía, el pensamiento es energía. Entonces, como nosotros decimos que la muerte hace parte de la vida, cuando los muertos se van los esperamos, porque en realidad están con nosotros. Nunca se van. Nunca se van, porque se quedan, o sea, dejan el cuerpo y se quedan con energía, se quedan como energía con nosotros. Entonces nosotros decimos, los muertos más que nunca están con nosotros, porque ahora son energía, se desprendieron del cuerpo y están. Y para Todos Santos los esperamos. Es re bonita la profundización de la filosofía indígena. Entonces yo siempre digo, si ven lo indígena solo porque la persona nace en un lugar y vive en su forma tradicional, se pierden la riqueza de ese pensamiento ancestral que hay, que es profundo, que es holístico, pero que fundamentalmente es una oportunidad para la vida en armonía, ¿no? Natalia Sarapura, secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, muchísimas gracias por haber venido y cuidemos los idiomas, que son una cosa maravillosa, ¿no?
¿no? Que Dios no permita que se vayan nunca esos, Sí, ¿no? yo les agradezco la invitación y siempre es una oportunidad venir a compartir lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que le ha dado orgullo en la vida, y mi identidad de ser una mujer indígena siempre ha sido mi mayor riqueza, el provenir de un hogar humilde pero con fuerte orgullo de ser colla, de ser de la Puna, y creo que una riqueza de nuestra sociedad es la diversidad, así que nos sientamos orgullosos de estar en un Jujuy rico, diverso y multicultural. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias. En Extraños en la Noche nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.